Esta tarde nos vamos a dar un gustazo porque 80 años no se cumplen todos los días y nos venimos nada más y nada menos que al Semanario en Marcha para charlar con quienes hacen camino al andar, diría Hernando Serrat. Estamos con José Fernández. Gastón Ruiz, gracias por recibirnos. Gracias a vos. José, decíamos recién, 80 años no se cumplen todos los días y casi que naciste con el semanario. Sí, prácticamente a los 12 años entré como cadete en el edificio que estaba en Levalle y Mitre, ahorita renta de la municipalidad. Claro. Donde después fue Bueno, Telefónica para ubicar a la gente. Telefónica, sí, después de nosotros tuvo Telefónica. Ujú. Y bueno, de ahí iniciamos el camino del periodismo, ¿Cuándo? primero de tipografía, Ajá. porque entré como tipógrafo, aprendí de tipógrafo, ¿A qué hice edad? 12 años. 12 años. Sí. Y bueno, después me gustó el trabajo, tenía facilidad para escribir y me metí en todo lo que es la vida del periodismo y bueno, hice un camino bastante largo. ¿Y cómo era, José, hacer periodismo en esa época? Porque han pasado de todo. Ah, y teníamos gobiernos que nos permitían explayarnos con toda claridad y otros, como eran los militares, que teníamos restricciones bastante severas porque no se jugaba. Entonces, principalmente con las noticias políticas, ¿no? Que Claro. no se podía. Bueno, había que adaptarse a la época. Yo creo que lo hicimos bastante bien, porque no nos mezclábamos en favor de uno ni el otro, tratábamos de ir por el medio y siempre llevando como bandera lo que puede ser la realidad, la verdad, ¿no? De las cosas que sucedían, ¿Y, de algunas cosas que sucedían, porque ya no podía decir nada. ¿Y cómo se hacía periodismo en esa época? ¿Cómo se salía a buscar la noticia? Y acá enteró, yo cuando entré, empecé con el periodismo ya de más grande, porque entré de 12, pero el periodismo lo empecé a hacer de 17, 18 años. No había muchas cosas acá en el pueblo. Íbamos a la municipalidad, estábamos con el intendente del turno, íbamos y estábamos como el secretario del Consejo Liberal, íbamos a los encuentros de fútbol, a todo eso íbamos nosotros. Si no iba yo, iba mi compañero de ruta, que era Jorge Rey, y lo Foto complementaba. y texto. Fotos no, Foto no. no había. No había un sistema como el que hay hoy, nada que ver. Y acá en Deró no llegábamos a 5.000 habitantes. Todas las calles de tierra, no había prácticamente veredas, salvo en el centro. Después todo calles de tierra, pocos habitantes, luces de un farolito allí. Era todo completamente distinto a lo que puede ser hoy. Hoy la tecnología para armar y hacer las cosas es completamente un 100% o más, nada que ver. Entonces, José, ¿y desde lo comercial siempre fue a través de suscripción y publicidad? sí, sí, cuando nosotros tomamos el periódico, estaba que era don Pedro tenía ya una cierta cantidad de suscriptores. En ese entonces, 150, 160. Después fue ampliándose la cantidad de ejemplares que se hacía. Y se hacían 5 o 6 páginas, poco. Y bueno, después lo fuimos ampliando a medida que fue pasando el tiempo y que dentro de lo que era la tipografía íbamos mejorando lo que se podía. ¿Recordás cuál fue la primera publicidad que llegó? No, ya había publicidad, Ya pero había publicidad. no tengo Pero nada. siempre fueron comerciantes, profesionales. Sí, sí, principalmente profesionales, siempre hubo buen apoyo de eso.
El comercio también, pero menos. Y recién hablábamos de las, por decirlo de algún modo, trabas políticas que se tenían en cuanto al contenido. ¿Han pasado alguna que otra crisis económica también? ¿Cómo han logrado superar todo eso? Con voluntad, trabajando, cuidándonos en todos los gastos que se podía. Pero en ese entonces, con poco que recaudabas, como no teníamos demasiados gastos, lo hacíamos todo, era todo artesanal, ¿no? Se iba tirando bastante bien. Gastón, justamente por ahí, más allá de tu profesión como comunicador, la parte económica también es un tema fundamental para seguir en el día a día del semanario. ¿Qué te motivó a tomar las riendas del semanario? ¿Cómo te va, Martín? Bueno, en realidad yo ingreso al semanario en el año 96, cumpliendo 30 años, no cumplí ya en realidad, 30 años porque la convocatoria vino de parte de Jorge Ruiz y de José, cuando ellos deciden cambiar el sistema que venían trabajando, que era el sistema de plomo, las letras de plomo, Tipografía. de la tipografía, por un sistema de offset totalmente diferente, y el sistema de computación, de diseño por una PC, que en ese momento era toda una novedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, cumplimos el cincuentenario, que era en junio del año 96, y a partir de ahí, bueno, hasta acá, junto con Víctor, que tiene un poco más de años que yo dentro del semanario, pero 37, bueno, fuimos trabajando a la par de ellos, y bueno, cuando José decide dar un paso al costado en el diciembre del 22, cosa que le costó muchísimo seguramente en ese momento, dijimos, bueno, vamos a continuar nosotros. Y En Marcha se caracteriza por lo mismo que decía José, se caracteriza por tener una línea editorial, siempre por el medio, digamos, sin confrontaciones ni opiniones, siempre informando, y en la parte económica, que es lo que vos me preguntás, tratando siempre de buscar precio. Sabemos que los gastos fijos son fijos, o sea, no tenés forma de alterarlo, pero en lo que se puede hacer hincapié en cuanto a reducción de gastos, bienvenido sea, y tratando de que todo aumento que pueda llegar a venir no trasladarlo al 100% a la solución o a la publicidad, porque, bueno, también todo el mundo está en el mismo barco, ¿no? Así que, bueno, tratamos de seguir esa metodología que siempre tuvo José, y bueno, y acá estamos haciéndole frente a, ya a partir del 26 al año 81, para llegar al año 81. ¿Y cómo te subís a un barco, primero como profesional, como bien decís, para hacer estos cambios, mirando la historia de 80 años y tu parte, tu aporte, que hoy los tiene, por ejemplo, en un portal web? Bueno, nosotros, voy a hacer hincapié nuevamente hace 30 años atrás, cuando arrancamos con la PC y el sistema offset, que José decía que hoy por hoy ha pasado tanto la tecnología que inclusive hasta con un celular sacas una foto. En ese momento, cuando llegamos al año 96, era toda una novedad poner fotos en el semanario, porque se pasaba a través de un escáner, se sacaba la foto tradicional con una cámara ni siquiera digital, con una cámara analógica, que se trasladaba a través de un escáner y se pasaba y se grababa con la foto. Eso, al correr del tiempo, hoy por hoy, te imaginas que el trabajo es mucho más rápido, porque inclusive hasta la misma rutina o vida misma te hace generar la rapidez de la información. Pero nosotros, yo creo que, primero, que En Marcha tiene una historia, y por consiguiente hay mucha cantidad de suscriptores que por hoy lo reciben por la misma historia, más allá del contenido. Otros obviamente lo consumen por el contenido, porque no consumen redes sociales, algunas personas, y podemos llevar a la par las dos cuestiones. O sea, lo tecnológico que tiene que ver hoy por hoy con la información a través de las redes sociales, y lo físico o el papel físico, que sería el semanario En Marcha. Tratamos de darle una vuelta de tuerca, obviamente por la vorágine en las redes sociales, que no podés competir nunca con la rapidez, pero sí tratamos de darle una vuelta de tuerca en ingresar o meterle otro contenido
al semanario y de esa forma estamos siempre atrayendo nuevos suscriptores. Y bueno, y nos permite eso tener una visión de acá adelante que nos permita proyectar, básicamente, ¿no? Yo no me acuerdo si lo comenté el otro día, pero bueno, estamos pensando en un nuevo producto, físico también, papel. Me parece que Dero puede llegar a tener otro producto mensual, obviamente, estamos hablando de algo mensual, paralelo al semanario, y bueno, en eso estamos trabajando. De hecho, hemos comprado algunos insumos, la maquinaria la tenemos, y las ganas también. Así que, bueno, estamos proyectando para no en muy largo plazo tener algo distinto. Con otro formato, digamos, decir, más grande, un poco más grande, pero que vaya de la mano siempre del marcha, que es el caballito de batalla. José, en estos 80 años ha pasado de todo, dijimos crisis económicas, crisis de contenidos. ¿Cuál es esa entrevista, esa nota, esa publicación, ese hecho, esa campaña solidaria que te marcó y dijiste, esto tiene que estar en el diario, yo lo voy a contar de determinada manera? ¿O cuál es aquella que te quedó afuera y dijiste, esto me hubiera gustado contarlo? No sé, que me quedó, deben ser 800 cosas que me quedaron por hacer, pero no tengo ninguna presente. En la memoria, por lo menos, no. Han pasado elecciones, Sí, inundaciones. sí, todo eso, todo lo que pudimos salió en el diario. Pero si me preguntas con cuál me quedo, no sé. Para mí todo era importante. Todo lo que sucedía en el pueblo, tratábamos de ponerlo en el momento que salió. Por ahí cuando Bueno, uno era chico, siempre recibía en marcha y había como sesiones que no podías dejar de ver. Obviamente los obituarios, que era una de las razones por las cuales la gente se enteraba sí, del fallecimiento de familiares, amigos. sociales, la parte de cumpleaños, casamiento, sí, todo eso. Hasta que se pudo, siguió, después ya va Horóscopo, quedando, sí, claro. va quedando casi al costado, ¿no? Fuera de época. Y aquel título que recordás, verlo en la impresión y decir, qué buen título, esto va a quedar en la historia, o el centenario de Deró, o la vuelta a la democracia. Sí, los 50 años fue, claro, en el centenario ya estaban ustedes también, Sí, ¿no? sí, 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 sí. ya hacíamos otra forma de periódico, así, con 11, sí, eso fue muy importante. ¿Y cómo se repartía el diario normalmente? ¿Iba a algunos locales que se vendían, lo repartían casa por Sí, casa? ahora lo último sí, antes era todo casa por casa y algunos canillitas que había que lo vendían también aparte, ¿no? De la suscripción. La suscripción siempre se llevó casa por Claro. casa. Y siempre, el primer tiempo, se me estaba acordando, se llevaba al correo y el correo lo repartía. Mira Se vos. repartía para través del correo. ¿Y eso Después le ya, pagaban el correo para claro, sí, repartirlo? sí, sí. Bueno, un costo Pagaba, importante. tenía una tarifa especial Claro. el día, los Tarifa semanarios. mayorista. Sí. Y, y después, como se fue aumentando la cantidad de diarios, bueno, el correo Claro. no tenía personal como para repartirlo. Y empezamos a llevarlo con chicos, casa por casa, repartirlo. Gastón, cuando asumiste, más allá de la profesión, las riendas del diario, del semanario, ¿cuál era el mayor desafío y si lograste superarlo? El mayor desafío, que sin duda que es el principal, es poder sostener una trayectoria de tanta cantidad de años. Es decir, me daría una pena, en ese momento nos daría una pena junto con Víctor, decir que seguimos un mes y ya el segundo mes ya tenemos que cerrar o tenemos que cambiar la estructura del semanario por una cuestión de costos. Fuera de cámara te comentaba digamos, las diferentes cuestiones que tenemos que analizar al momento de encarar ese desafío, de poder buscar números, de buscar precio. Nosotros continuamos con Offset, cuando terminó José, continuamos creo que un año más, un año y pico más, con Offset. Bueno, nada, teníamos que buscar precio para no
sobrecargar el precio de tapa ni sobrecargar a los anunciantes. Y bueno, eso yo creo que fue un desafío importante y lo sigue siendo porque independientemente de que hace 3 años y medio que estamos al frente junto con Víctor Vázquez, que es mi socio y otro director, digamos, siempre se piensa en que esto no decaiga, digamos, ¿no? Porque tenemos en el peso una historia importante, ¿no? Más allá de haber cumplido 80 años ahora. Cuando era número 78, que es cuando se fue José, o 77, también era importante. Es decir, entonces, me parece que tenemos, no es poca cosa, digamos, la responsabilidad que tenemos para mantener un medio. Sin desmerecer el resto de los medios que pueden tener menos años, ¿no? Pero te quiero decir, la realidad es que tenemos sobre nuestras espaldas una trayectoria importante e intachable del semanario. ¿Sí? Porque a una persona le puede gustar mi cara o no, la de video, que yo. Ahora, digamos, no podemos objetar nunca la trayectoria de Semanario en Marcha, jamás. Por lo que ha significado la historia, por lo que ha significado José y Jorge cuando estuvieron al frente. Entonces, digamos, todo ese combo, cuando nosotros tomamos en enero del 23, y era una terrible responsabilidad que ahora, bueno, es como que de a poco, digamos, se fue aplacando, digamos, ese nerviosismo propio de pasar de ser personal del diario a pasar a ser propietarios y directores de un medio, ¿no? Con lo que eso significa. Y bueno, y sin relajarnos demasiado, por eso te decía recién del nuevo proyecto, que si Dios quiere va a salir pronto y que va a ser una novedad dentro de la estructura y dentro de la línea editorial que siempre ha tenido el diario. Semanal. José, recién decían que hace 3 años diste un paso al costado, dejaste las máquinas, las impresiones. Sospecho que habrá habido algún consejo hacia Gastón, hacia Víctor, en dejar la llave y que sigan otros. No, consejos no, porque ellos ya estaban compenetrados en todo lo que era el diario y el desenvolvimiento de cómo se hacía, de los problemas que había, de los que no había. Así que no, consejo, no espero haberles dado un ejemplo. Lo que yo hacía, venir con la responsabilidad que cumplía mi trabajo, porque trabajaba a la par de ellos. Hacía parte de la computadora, las impresiones, doblaba y barría también si era necesario. Y bueno. Vos sabés que yo quiero agregar algo, porque José, cuando arrancamos con el tema de la PC en el año 96, yo diagramaba todo, o sea, yo diagramaba todo, pero después José de a poco se fue metiendo y inclusive en los últimos años diseñaba prácticamente todo el semanario. Es decir, digamos, entonces a lo que voy es que él se compenetró en ese trabajo, diseñaba prácticamente el 80% del semanario, creo que había hecho hacia la tapa y alguna otra cosa más. Y después, bueno, empezó también con el vorágine de las redes, de poder consultar las redes para ver si había alguna información. Y bueno, eso también me parece que es loable destacar porque empezando él con 12 años, con un lápiz y un papel y con letras de plomo, a compenetrarse en la tecnología, me parece que es loable también de destacarlo. Y de hecho, ya te digo, hacía el 80% del semanario, lo hacía José. Y yo cuando trajimos la computadora no sabía ni qué era. ¿Qué se aprieta? Abrí la ventana y abría la ventana del lugar. José, sospecho que esta semana ha sido una semana de felicitaciones, de notas, de reconocimiento. ¿Qué pasó por tu cabeza, por tu corazón después de tanto tiempo? Completamente inesperado, porque yo no esperaba que fuera a suceder esto después de haber dejado el periódico 3 años y medio, que tuviéramos esta nota, otra, la gente que te saluda, te felicita, que te vio en la televisión. Y bueno, eso es una satisfacción y creo un premio
al esfuerzo que uno ha realizado, porque yo vivía más acá que en mi casa. E incluso cuando el diario salía, bueno, que los miércoles, el viernes era mi cumpleaños, yo estaba firme acá, no el viernes, sino el día anterior, el miércoles, yo trabajaba el día de mi cumpleaños, venía. O sea que esto era más importante que mi vida familiar, mi vida privada. Yo era un enfermo. Venía a las 7:15, 7:30 acá, y me iba 2:15, venía a las 2 de la tarde y me iba a la hora que terminaba. Y eso hizo que uno se fuera quedando en el tiempo, que se nos da sin ganas de seguir y tener que cambiar y disfrutar un poco más, porque los años pasan y pasan para todos. También pasaban para mí y lo empezás a sentir y bueno, ellos quisieron seguir, no tenían problema y bueno, Aquí estamos. acá Aquí estamos cumpliendo 80 años y por cómo viene la historia, cerramos los ojos y andamos en los 100, Gastón. No vas a estar Mirá, muy yo no lejos. sé si me van a dar las manos para diseñar los 100. A los 100 no, a los 71 en realidad. Pero la idea siempre es continuar. Siempre hay un plan B para continuar. Es decir, Semanario en Marcha se va a mantener, si Dios quiere, gracias al apoyo de mucha gente, de instituciones, de comercios, ni hablar, de los mismos suscriptores. Y bueno, y vamos a tratar de llegar a los 100, ¿por qué no? Es un desafío. Como hablábamos recién del desafío de hace 2 años y pico atrás, vamos a hablar del desafío de llegar a los 100 años, ¿por qué no? Capaz que con otra gente, capaz que, digamos, con otras personas, siempre apuntalados desde uno que puede llegar a conocer poco y mucho, así que bueno, vamos a meterle para adelante. La tecnología nos ha permitido también simplificar muchos procesos, digamos, de trabajo, con lo cual no es el mismo desgaste que por ahí uno tenía hace 30 años atrás en cuanto a lo que tiene que ver con la recopilación de la noticia o, en definitiva, con las fotos o cómo generar el contenido. Así que, bueno, vamos a tratar de llegar a los 100 años, que estás invitado, obviamente, a la fiesta de los 100. Estás invitado. Bien. A mí no me esperen. Si yo no llego a... Vas a estar, quédate tranquilo. No puede decir que no, no puede decir que no, hoy no puede decir que no. Totalmente. Hoy no puede decir que no. Uno nunca sabe, si no, vamos a su casa y hacemos la fiesta allá. Así que bueno, nada, la verdad que agradecido siempre de José, de Jorge Ruiz, que bueno, que fue el que me fue a buscar en su momento a mi casa para proponerme venir a trabajar acá. Jorge también cumplió una labor importante dentro del semanario, porque era el corrector. O sea, él también corregía, pero Jorge era muy meticuloso en la ortografía. Entonces, era el corrector, el que estaba ahí con la lupa, mirando a ver si escribía bien, porque era lógico, obviamente, ¿no? Como ahora. Y el que por ahí también transportaba noticias, se iba con su libretita y su lapicero o su lápiz a recopilar noticias por todas las instituciones, como decía José. Y bueno, y de esa forma pudimos llegar a cumplir hoy 80 años, que volvemos al punto de partida, no es poca cosa, y por supuesto el agradecimiento para él, que nos pudo acompañar, y lo tuvimos que traer medio como a la fuerza, porque digamos, siempre decía José, ¿cuándo va a pasar? Toma unos mates, ¿cuándo va a pasar? Ya voy a pasar, pero no pasaba. Y ahora, llegaron los 80 y bueno, y no tuvo otra posibilidad que venir, pero bueno. Cuesta mucho, porque tantos años trabajando, luchando, y un momento a otro lo dejamos. No, yo los 6 meses habré estado yo, bueno, ya tengo que parar porque no me daba ni la parte intelectual, porque yo me daba cuenta en la máquina que no andaba bien, ya como para hacer ese trabajo, sí para la vida, pero no para un trabajo así tan especial, y después poner por ahí algo que fuera comprometido para la gente, por errores involuntarios. Entonces,
ya había cumplido mi función dentro del periodismo y del semanario, que para mí es un hijo más que tuve. Entonces tomé la decisión que me costó horrores, y me costó horrores 1 año, 2 años. Después ya me he adecuado a esta vida de vagancia y ya voy pasando, llevando así, contento de que ellos siguieran el camino, que no era nada fácil hacerse cargo, más en el momento económico y social que se vivía cuando yo me fui. Ya empezaba, no empezaba, venía, seguía igual. Y ellos tuvieron el coraje y la valentía más de continuarlo, y lo van llevando y muy bien. Eso me pone muy orgulloso y contento, satisfecho. Bienvenido sea. Es momento entonces de disfrutar Claro. de todo lo cosechado. José, Gastón, muchas gracias, felicidades y sobre todo gracias por seguir en marcha. Muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.